¿Dice cuándo? Ya. Muy bien, entonces vamos a ir directamente a compartir pantalla para hacer un repaso, bueno, en realidad para ver cuáles son los puntos que vamos a tratar ya en este capítulo 3. Estamos en el capítulo 13 de Marcos y hemos visto o vimos anteriormente el versículo 1 y 2 porque es prácticamente lo que tenía que cimentarse para poder tocar ahora esta sección que tiene que ver con la sección 2 que llamamos, que son señales antes del fin. Y esto abarca desde el versículo 3 al versículo 23. Todos esos versículos es una conversación muy íntima entre los discípulos y Jesús, que tienen que ver con aspectos que para ellos era sumamente increíble. Oír a Jesús hablar así, yo la verdad es que no sé. Voy a quitar aquí para que se pueda ver todo. Y la verdad es que no sé, no sabría cómo abrigar eso. Si yo me pongo en los zapatos de los discípulos, ellos recuerden que ellos estaban impresionando a Jesús, tratando de mostrarle la belleza que era Jerusalén, sus ciudades, su templo. Y realmente Jerusalén siempre fue el centro y corazón, la atención de todo el pueblo judío en cuanto a lo que no solamente su belleza demostraba, sino también el hecho de que Dios moraba ahí, de que Dios estaba ahí. Y ellos tenían ese orgullo tremendo, esa satisfacción grande de saber que ellos tenían esa oportunidad de que Dios mismo morara ahí y que tuvieran un templo dedicado a él, donde sabemos que en el paganismo, en esas épocas, pues Roma era el imperio que gobernaba a todas esas naciones. Y para Roma habían ciertos puntos que eran indispensables. El gobierno de Roma no era un gobierno que simplemente, como los otros, como Babilonia, esos que no aceptaban el hecho de que adoraran a otros dioses o así, o regular ese tipo de cosas. A Roma lo que le interesaba precisamente como imperio era tener vínculos con todas las naciones y no era someterlos a la fuerza, sino tener ese vínculo amistoso con las naciones, pero siempre y cuando respetaran las condiciones políticas del pueblo romano o el imperio romano. ¿Verdad? Si el país respetaba por ejemplo, los impuestos, el hecho de que si llegaban visitas de los romanos, pues el respeto que debían de darles a ellos. Si ellos acogían la política de Roma y pagaban sus impuestos y trataban a los romanos pues como gente importante, Roma dejaba que ese país hiciera lo que bien quisiera. Mientras cumpliera con esos puntos y esos detalles, pues que hiciera todos los templos que quisiera y que adoraran a todos los dioses que quisiera y que hicieran su cultura. Roma no estaba ahí para quitar completamente la cultura de ningún país, sino que más bien Roma se establecía como un imperio que tenía que estar por encima, sí, de los demás por ser imperio, pero de una forma en que hubiera un vínculo amistoso. Los países que estuvieran en contra de Roma, pues sentían todo el poder de Roma y el poder tenía que ser muy fuerte y muy violento, porque cuando una persona quiere tener relaciones públicas con otras personas que tienen diferentes culturas, si uno viene como imperio, ¿verdad? Como una nación que quiere gobernar a otra, y pues llega con milendradas, como decimos, ¿verdad? Cosas como bueno, seamos amigos y mire, usted lo que tiene que hacer es pagar impuestos y no se preocupe, y nosotros no nos vamos a meter con ustedes, olvídense de eso. Roma tenía que llegar con una fortaleza, una cosa increíble, un derroche de poder militar como pocos. Y no solamente eso, sino que sus soldados romanos eran personas muy, pero muy violentas, pero no eran salvajes,
eran violentas, pero no eran salvajes. ¿En qué sentido me refiero a esto? Aunque eran personas de estrategia, eran personas que sabían muy bien el arte de la pelea, de la lucha, eran estrategas en cuanto a planear los combates y todo esto, donde ellos tenían no solamente sus herramientas, sus armaduras, sino también la planificación de una invasión, una estrategia increíble, muy inteligente. Hasta el día de hoy se admira lo que ellos hicieron en cuanto a la conquista de otros países. Y eso pues evita de que no es que iban nada más al tarantantán ahí a destruir lo que se le pusiera al frente y a dar el pecho ahí a las flechas y todo, ¿no? Ellos eran muy conscientes de cómo eh, debilitar un país y de cómo atacar, y eso los hacía muy inteligentes, pero, o lo que llaman en la parte militar, estrategas, pero eran muy violentos. Ellos no podían darse el lujo de tener misericordia, ellos tenían que ser muy violentos, donde el fuego, donde el ataque iba a ser inminente y ahí no iba a quedar nada de pie. Todo lo que arrasara Roma lo iba a arrasar después de algunas tantas advertencias. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel, era un pueblo completamente distinto a los demás pueblos. Era un pueblo completamente, eh, no era politeísta, no eran muchos dioses, solamente a uno. Y las reglas y las leyes que tenían ellos eran completamente pues de cumplir. Es decir, había que cumplir esas leyes. Y esas leyes tenían que cumplirse por jerarquías, ¿verdad? Estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y estaban las personas que iban a los sanedrines, a los lugares y todo esto. Y el templo era una representación de la morada del único Dios verdadero. Imagínense lo que es oír eso en una nación o en un lugar o en una política donde todos podían tener sus templos, sus dioses, hombres, mujeres, animales, reptiles, todo tipo de dioses a los que ellos quisieran adorar. Y el pueblo judío decía, no, aquí en Jerusalén, en el templo está establecido el único Dios verdadero y creador de los cielos y la tierra, y no hay otro Dios fuera de él. Entonces, para las naciones, como en el caso de Roma, podría llegar a ser un peligro eso, y ellos estaban vigilando mucho las actuaciones y las tradiciones que los pueblos, en este caso el pueblo judío estaba haciendo, el pueblo de Israel. Sin embargo, para poder subyugarlos, para poder tenerlos atados o maniatados, había que cobrarles grandes impuestos, había que tenerlos pobres, había que tenerlos necesitados. Esa es la forma política de hasta hoy en día como se trabaja directa o indirectamente. Y es lo que el pueblo, lo que el Imperio Romano hizo con Israel. Les cobraban grandes impuestos, cada vez había más pobreza, cada vez había más necesidades. En el tiempo para cuando Jesús estuvo ahí, Jesús no estuvo en un lugar donde eh, habían, ¿cómo se llama?, riquezas. Habían determinadas clases sociales muy marcadas. Estaba la clase alta y estaba la clase pobre, ahí no había clase media. Era la clase alta donde estaban todos los jerarcas, los líderes religiosos, que ellos tenían relaciones con los romanos y de alguna forma, ¿verdad? Eh, pero dentro de esa jerarquía de líderes estaban también aquellos que no querían nada y querían echar a los romanos, ¿verdad? Entonces estaba la parte, por ejemplo, estaban los herodianos. Ya habíamos hablado de eso en los capítulos anteriores de Marcos, de cómo los herodianos, pues, eran personas que jugaban doble, ¿verdad? Eran amigos de Roma y querían también hacer amigos de Herodes, que no era ni judío, pero era el emperador ahí, era un rey, y pues como rey de Judea tenía que gobernar a todo ese pueblo. Y para poder hacerlo, Herodes lo que hizo fue pues complacer las culturas y las tradiciones riquísimas que tenían los judíos ahí. Y ellos eran ambiguos en eso, ¿verdad? Pero también teníamos a los fariseos, que eran una estricta secta, una estricta norma de vivir, donde ellos cumplían completamente la ley y donde no permitían que los lugares sagrados a los cuales ellos cuidaban se contaminara por paganos, por gentiles, ¿verdad? Porque era completamente, no estaban de acuerdo de que hubiera esa relación por el hecho de que ellos
guardaban la ley. Estaban los saduceos también, que eran como los doctores de la ley, las personas que pasaban la ley de mano en mano, como los escribas y esto, pero los saduceos tenían también pues conceptos más liberales en cuanto a esto, pero los fariseos no, los fariseos eran muy estrictos en cuanto a guardar la ley y por eso sufrieron mucho de tal manera que llegó un momento en que ya ellos pues doblaron el brazo, ya no siguieron con siendo tan estrictos, sino más bien se convirtieron pues, en unos líderes que dependía de la situación, ellos iban a ser estrictos y dependiendo de la situación, ellos iban a hacerse el de la vista gorda, ellos no iban a poner atención a eso. Entonces, se construyó mucha hipocresía y mucha cosa por ahí. Bueno, pero el punto es que en estas señales acá Jesús está en un lugar donde para los judíos Jerusalén, el templo y las ciudadelas ahí no solamente era un lugar hermoso, sino que era el centro de la tierra, el centro del universo. Para poder tener comunión con Dios había que estar ahí, punto, no había otra opción. Y ellos sentían ese privilegio de tener eso, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les dice lo que les dice, lo que vemos en Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, lo que hemos visto la semana pasada, en versículo 2 dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es un golpe muy duro para unas personas, para personas que tenían como costumbre ya desde pequeñitos ir a esos lugares a ofrecer sacrificios. Era un golpe muy duro que este maestro, que era un maestro que ya había probado muchas veces que él era el Hijo de Dios y que tenía mucha sabiduría y que tenía una forma de decir las cosas con mucha autoridad y mucho amor, era tremendamente doloroso que Jesús ahora dijera que todo esto iba a ser derribado, que todo esto iba a ser destruido. Y ahí es donde entonces vamos a ver algunas características, por ejemplo, donde los discípulos, versículos 3 y 4 preguntan al maestro sobre el fin de los tiempos. Pero recuerde, habíamos hablado el viernes pasado que para ellos es el centro del universo. Quiere decir que si eso va a ser destruido, es porque ya no va a haber más mundo. Porque si eso es el centro del universo, si eso es el núcleo que sostiene el mundo para la mentalidad judía, destruir eso es destruir completamente el mundo. Entonces, para ellos eh, es tan impactante lo que Jesús les dijo que ellos empiezan a tratar de averiguar cuándo iba a ser el fin ya de todo, porque si el templo y todo iba a ser destruido, es porque ya todo se iba a acabar, ¿verdad? Ellos tenían eso en su mente, así que ellos preguntan sobre el fin de los tiempos. También en el versículo 5 y 8 hay una advertencia de Jesús y ahí vamos a ver cómo es que los discípulos tienen una cosa en la mente y ellos quieren averiguar por medio de Jesús esto, pero Jesús tiene otra cosa en su mente, que es la realidad de lo que iba a pasar. Y ahí vemos cómo es que Jesús, en lugar de contestar las preguntas que ellos hicieron, que ahora vamos a ver, Jesús continúa con lo que dijo en el versículo 2. Ven todo esto va a ser destruido y los discípulos impactan y ahora ellos quieren saber cómo, pero a la manera de ellos. Y Jesús sigue su línea. Él no es sensacionalista, él no es una persona que quiere impresionar a los demás y que quiere meterle miedo a los demás, no. Él es realista y no es sensacionalista, él no es amarillista. Jesús lo que quiere es continuar con la línea de pensamiento que él tiene. Y por eso es que en el versículo 5 y 8 vamos a ver que en esa línea de pensamiento, más que se preocupen por qué va a pasar y cuáles son las señales y todo esto, es que Jesús les dice mejor estén atentos, porque ahí van a ver y ustedes van a estar conscientes de que van a haber conflictos, van a haber engaños, y la persona que no está atenta a eso va a ser fácilmente llevada por esos vientos de doctrina, como decía Pablo, ¿verdad? Del versículo 9 al 13 también se intensifica
las advertencias de Jesús. No, no es algo que va disminuyendo, es algo que va creciendo y donde va creciendo va haciendo duro ese tipo de argumentos que está diciendo Jesús, advertencias, donde aumenta, va a decir, hablar de las persecuciones, del testimonio que ellos van a tener que dar a pesar de que la gente pues no va a querer oír y los va a querer matar y todo eso. Ellos van a tener que tener un testimonio muy fuerte, muy firme, y eso no va a ser nada fácil. En el versículo 14 al 20 empieza Jesús a dar señales de cómo es que se iba a presentar todo esto que él dijo en el versículo 2, todo este desastre, toda esta destrucción que se iba a venir, no iba a ser inminente, no iba a ser ya, así, pum, no, sino que iba a venir, habían señales que había que detectar para poder entonces estar conscientes de cuándo es que esto iba a ser ya definitivo. Y del 14 al 20 vamos a establecer algunos aspectos de esas señales, como por ejemplo cuando habla de la abominación desoladora y de la gran tribulación, que pues hoy todo el mundo tiene por concepto de que esas cosas son las que van a pasar ahora ya, que ya está cerca todo eso. Pero no, Jesús no está viendo el futuro ahí, Jesús está preocupado por los suyos en ese momento y, y vamos a ver que estas señales eran dadas para ellos, para, para, para las personas que iban a vivir de la muerte de Jesús, muerte y resurrección, hasta el año 70 antes del año 70 lo que era el año 60 al año 70 iba a ser algo terrible para los judíos, terrible, como nunca antes en su historia hubieran experimentado, porque antes ya se había derribado el templo, ya lo habían destruido, pero se los habían llevado exiliados y ellos tenían la promesa por medio de los profetas de que iban a regresar a su lugar, que Dios los iba a restaurar y que ellos iban a seguir siendo el pueblo judío. Pero esta vez Jesús se encarga de darle un punto final al asunto. Habla de la destrucción, pero nunca habla de la restitución. Y esto es algo terrible para la política y para la religión judía completamente. Antes se hablaba de destrucción, de exilio, era algo terrible, pero se hablaba de restitución. Esta vez Jesús no toca esa situación y eso se vuelve algo desastroso. Y una de las señales principales es esto cuando dice que la abominación desoladora y habla de la tribulación que iba a hacer esta abominación, ¿verdad? En este caso. De los versículos del 21 al 23, pues siguen las advertencias sobre ya no solamente las secuelas, las consecuencias de toda esta destrucción, donde la gente ya no iba a tener quien los guíe, hablando de los judíos, ya no iba a tener ningún sistema donde poder ir a orar, de poder ir a suplicar, porque todo eso iba a ser arrasado, y entonces iban a quedar a la deriva y al quedar a la deriva, pues claro que iba a ser el provecho de algunos astutos para poder autoproclamarse los Mesías o el Mesías que iba a venir a salvarlos y por esa manera, pues, y eso pasó. El historiador, uno de los historiadores contemporáneos de esa época, que se llamó Flavio Josefo, registró históricamente todo lo que había pasado. Él lo registró para el Imperio Romano y él también habló de las consecuencias de toda esa destrucción para las actas del Imperio Romano, para que quedaran registrados en la historia, porque Roma pensaba seguir gobernando por la eternidad. Y entonces todos estos registros iban a ser importantes para que nuevas naciones conquistadas supieran que si se rebelaban contra Roma, esto es lo que iba a pasar. En esa época pues no había cámaras de video, ni celulares, ni nada. Todo tenía que ser registrado según la tecnología de ese momento. Y la tecnología más avanzada que tenían ellos era pues los registros de escritura, ¿verdad? Por mano de testigos y de entrevistando gente y todo esto que al fin y al cabo hasta el día de hoy, pues es lo que nos queda en la historia. En la historia no podemos tener una máquina del tiempo para irnos para atrás
y poder ver las cosas que pasaron, pero sí son confiables los testimonios y las evidencias históricas que se registran muchas veces. Algunas no, pero también se saben que no son fiables y otras sí, y están contundentemente probadas que son fiables. Y una de las cosas que sí podemos inclinarnos a que sí es fiable es que este historiador Flavio Josefo y otros registraron cosas no porque querían ganar fama y porque sí, no porque no hubiera un sentido, era porque había un propósito de en ese momento de un imperio que gobernaba las naciones, que suministraba todo lo necesario para que esta persona, Flavio Josefo, que era muy estudioso y muy erudito, pues registrara todos los eventos que pasaban. Así que una vez registrado, quedaron unas actas romanas que después con el tiempo se fueron guardando y después se fueron analizando hasta el día de hoy, y por eso son evidencias verídicas, ¿verdad? Que se confirman por las otras cosas que habían pasado alrededor de ellas. Y pues entonces seguimos con estas advertencias sobre los falsos cristos y falsos profetas, que sí, Claudio Josefo registró que algunos se habían levantado para poder tener seguidores y pues para poder eh, seguir con sus cosas, ¿verdad? Ok, entonces todas estas señales que registra, vamos a ver en el versículo 3 y 4 volviendo otra vez para atrás, y lo que quiero es que ustedes vean ¿cómo se llama? En el versículo 2 de Marcos, esta pregunta tan importante. Y entonces hay lo que hemos hablado anteriormente, no voy a ahondar en este porque ya habíamos hablado de eso, pero lo que no quiero es no, la pregunta, sino la afirmación que dice Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya con esto entonces establecemos que esto es algo muy impactante para los judíos, mucho, mucho. Es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Entonces, en este caso, vamos a concentrarnos un poco en la pregunta de sus discípulos. La pregunta de los sus discípulos trae varias demostraciones o se puede demostrar la preocupación intensa que tenían a la pregunta. Eso está en el versículo 3. Vamos a leer primero para tener una idea general de eso. En el versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, aquí es donde yo les afirmo, donde Marcos sí señala quiénes son, sí señala por nombre. Marcos no se priva de decir, como dice Mateo o Lucas, algunos de sus discípulos. No, Marcos dice, lo señala por nombre y dice que era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le preguntaron aparte. Para ellos fue tan impactante eso que se llevan a Jesús aparte. Ahora, recuerden que en el versículo 1 ya dice que saliendo Jesús del templo, ya ellos iban saliendo, ya ellos cumplieron con lo que cumplieron y ya se iban para probablemente se pareciera que iban camino a Betania por capítulos posteriores, pero no es algo que se puede probar a ciencia cierta, pero para el lugar que fueran, ya ellos estaban saliendo de ahí, ya ellos no estaban propiamente en esa ciudad, estaban subiendo, como dice el versículo 3 acá, que ya iban por el Monte de los Olivos, cuando Jesús ve lo que les había enseñado el viernes pasado, que del Monte de los Olivos, la vista panorámica que tenía todo Jerusalén, todas las ciudades ahí, y el templo y todo, era bellísima, era espectacular. Y entonces Jesús hace un alto y se sienta ahí. Entonces dice, se sentó en el Monte de los Olivos. Todo esto es porque Jesús ya sabía las cosas, ya lo entendía. Y pues para ellos como Jesús sabía que esto iba a ser impactante para ellos, entonces no solamente les va a decir lo que acontece, sino que se los va a dejar penetrados completamente en la mente al ver ellos el panorama de que no podía creerse que toda esa belleza iba a ser destruida, pero así iba a ser, bueno. Entonces dice que se sentó ahí propiamente en ese lugar donde pues, podía ver todo y frente al templo. Ahí se veía el templo y todo, ¿verdad? Y entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés
se aprovechan de esa situación, de ese impacto para hacer esta pregunta que vamos a ver a continuación. Sin embargo, quiero que ustedes mediten sobre quiénes fueron los que preguntaron esto. ¿Quiénes? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Jacob? ¿Quién era Juan? ¿Y quién era Andrés? ¿Eran teólogos? ¿Eran eruditos de la escritura? ¿Eran fariseos? ¿Eran saduceos, doctores de la ley? ¿Qué eran? Eran pescadores. Ese era su trabajo, pescadores. No tenían grandes letras, no tenían grandes estudios. Sin embargo, estas personas sí tenían un gran respeto por su maestro, y no solamente ese gran respeto, sino que también estaban muy atentos a las situaciones que Jesús estaba hablando. Mientras los otros discípulos, aunque también estaban atentos a la situación, estos cuatro sobresalen, y por eso es que ellos tienen un privilegio en el círculo de confianza de Jesús. Son los que más están cerca de Jesús, porque a pesar de que no tenían estudios o preparaciones pues de académicas de ese tiempo, eran personas que tenían algo que todos podemos tener, y es no ser indiferentes a los mensajes de Jesús, no ser indiferentes, ponerle cuidado, prestar atención a lo que Jesús dice, porque él es el maestro, él es el que sabe, él es el que entiende. Y entonces estas personas sobresalieron, aparte de los otros discípulos, fueron los que más sobresalieron. Y por eso ustedes ven que aparte de Pablo, estas personas hicieron grandes cosas cuando ya el Espíritu Santo los invistió. Y Pedro, ¿quién era Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro fue uno de los más valientes que existió como discípulos. Jacobo, un pilar de la iglesia que por cierto murió por la fe. Juan, ¿verdad? Que tenemos el Evangelio y 3 cartas y Apocalipsis, 5 cartas muy impresionantes en cuanto a lo que él escribió, que hasta el día de hoy nos ayuda muchísimo. Y Andrés también, que tenía un espíritu muy fervoroso y muy de dar, de predicar, de evangelizar. Es decir, estas personas, desde un principio, Jesús les dijo, síganme porque yo los voy a hacer pescadores de hombres, y de veras, ellos tenían un interés muy fino, muy absoluto a lo que el maestro dijera, más sobresaliente que otros de sus discípulos, ¿verdad? Y por eso lo gracioso de todo esto es que no eran personas eruditas o estudiosas. Esto nos quita la excusa de decir, es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no sé qué dice la Biblia, es que para qué, es que yo necesito que alguien me explique, que alguien me diga, porque yo no, yo es que viera que yo no, yo hasta el colegio llegué o hasta la escuela, puras excusas, porque estas personas eran pescadores, no tenían grandes letras, no eran letrados, y más de una vez se les dijo a ellos que no eran gente de la chusma, gente nada más trabajadora. Así que no hay excusa, la gente puede entender, puede comprender, pero para eso hay que tener interés, no ser apático. Y para poder tener interés hay que alimentar ese interés con la situación correcta, es decir, en este caso Jesús es lo más correcto que uno puede hacer, lo más noble que uno puede hacer es prestarle mucha atención a las palabras de Jesús, ¿verdad? En este caso, eso es lo que quería definir con estas personas. Y ahora vamos a ver la pregunta, pero antes vamos entonces a ver eh, cómo se desarrolla esta pregunta antes de verla. Y es que los discípulos, en este caso los cuatro, estaban intrigados y preocupados. Eh, Preguntan cuándo ocurrirían estos eventos y qué señales los precederán, ¿verdad? Es decir, cómo se analiza esto. Este interés refleja una preocupación humana común acerca del futuro y de los eventos catastróficos. Eso es porque a todos nosotros, pues en cierto momento, cuando se nos dan noticias de esta índole, pues claro que eso va a ejercer un gran estrés, una gran preocupación. Como había dicho yo el viernes pasado, si usted llega a alguien a quien usted respeta mucho, aunque usted considere una persona que es correcta y digna de confianza, y que esa persona le diga que su casa
que su hogar, no solamente su casa, ¿verdad? Va a ser destruida, arrasada, sino que usted y su familia van a quedar en la calle. Y no solamente en la calle, sino que su propia familia va a ser desvanecida, es decir, va a ser separada. ¿Cómo se sentiría usted? ¿De qué forma lo tomaría usted? Y su hogar, su casa, sus posesiones, todo eso es su mundo, es lo suyo, es por lo que usted tanto trabajó y luchó. Y ahora viene esta persona que no es un charlatán, sino que es una persona muy respetada y le dice que eso va a pasar. Lo primerito que usted va a hacer es preocuparse, es llenarse de intriga, de estrés. Y lo segundo que usted va a hacer inmediato es averiguar cómo va a pasar para ver de qué manera lo puede evitar, para ver de qué manera que no pase, ¿verdad? Y esto es lo que sus discípulos, pues, vemos el amor que tenían también a sus costumbres, a su ley, a la ley judía, al templo, a todo lo que se relaciona con Dios, vemos el amor que ellos manifestaban también por esta situación. Ahora, cuando hablo de su posición, su casa, su familia, las cosas que usted, por las cuales usted trabajó, pues hay un sentido propio de aquello, ¿verdad? Porque yo luché por eso, pero ellos no era que habían luchado por eso, sino que para ellos era todo el centro de su vida, toda la situación, toda la vida de ellos giraba en torno de ese lugar. Y oír que todo eso iba a ser destruido, pues para ellos era ya estar sin identidad completamente, ¿verdad? No tener identidad. Y como ya he dicho en otras ocasiones, una persona sin identidad es nadie, es una persona que no existe. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando una persona no es nadie, no existe, no hay forma de identificar a esa persona, eso pues es terrible, ¿verdad? En este caso. Ahora sí, entonces vamos a ver cuál fue la pregunta que los motiva a ellos a tener tanto interés. Dice el versículo 4. Dinos, dice, vea la expresión, dinos, no dice, Señor, por favor, nada. Ellos están sumidos en preocupación. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Obvio que iba a ser esa la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Porque es obvio que necesitamos señales, ¿no? Saber que algo tan tremendo iba a pasar, es obvio que lo que necesitamos es saber cuándo va a pasar y cómo va a ocurrir para yo estar atento a esa situación. Y obviamente el cómo siempre se define por las cosas que yo pueda percibir como señales en este caso, ¿verdad? Esa es la situación a la cual ellos tenían que, pues, tener en cuenta, fijarse. Ellos estaban en esa situación, pero el asunto es que Jesús ve que ellos no están bien enfocados, claro, porque ellos son humanos, Jesús es Dios, Jesús sabe todas las cosas, y ellos no están enfocados en lo que Jesús está por decirles. Jesús les dijo que todo esto iba a ser destruido. La pregunta que había que hacerle a Jesús era, eh, pues, la forma en que Jesús lo estaba viendo. Jesús, maestro, usted dice que toda esta belleza va a ser destruida. Entonces, ¿cómo sabe usted eso? Es decir, ¿de qué manera lo sabe usted? ¿Ves? Porque ellos lo que veían era un hombre, no veían a Dios, era un hombre. Entonces, claro que era un hombre muy respetado y de confiar. Entonces, la pregunta era, ¿de qué manera usted plantea eso, verdad? Ellos no, ellos están tan preocupados que lo que quieren saber son las cosas más comunes de una preocupación. Y es cuándo y cuáles eran las señales, ¿verdad? A eso, para ellos. Así que en este caso no estaba muy bien enfocado. Sin embargo, Jesús, él va a tratar él va a tratar, no, él les va a decir, él los va a ubicar para que toda la conversación que tiene Jesús con ellos tenga sentido a esto. En Mateo capítulo 24, que es lo que generalmente la gente usa mucho para hablar de esto, y versículo 3, se añade algo más, otra pregunta más. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán
estas cosas, igual que Marcos, y qué señal habrá de tu venida, igual que Marcos, pero también hablan de esto y del fin del siglo, ¿verdad? Esto, esto del fin del siglo, esto del fin del mundo, en otras versiones, es porque, les repito, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es porque para ellos la destrucción de Jerusalén y del templo era el final de todo, ya no había más que hacer, ya no había absolutamente por qué vivir o por qué seguir, y era prácticamente pensar esto se iba a acabar ya completamente, el mundo se iba a acabar completamente, lo que ellos conocían como el mundo se iba a acabar completamente, porque si esto iba a dejar de existir y esto iba a dejar de ser, entonces, ¿para qué seguir la vida? Ya no iba a tener sentido. Así que entonces ellos, Mateo se enfoca más también y agrega, y del fin del siglo o el fin del mundo en este caso, ¿verdad? Pero es para que tengamos en cuenta esto. Sin embargo, pues hasta el momento Jesús no habla nada del fin del mundo, no se refiere nada al fin del mundo, todavía no son los versículos que hablan del fin del mundo y la segunda venida de Él y de las señales que iban a pasar y todas esas cosas. Él está enfocado única y exclusivamente en los eventos que iban a ocurrir entre el año 60 y el año 70 después de la muerte y resurrección de Cristo. Esas son las cosas que Jesús les va a señalar a ellos, del interés de ellos y las cosas que ellos van a tener que prestar mucha atención. Y las cosas que diga Jesús de aquí en adelante va a ser la fuerza para ellos y para esos eventos de esas fechas, 60, 70 después de Cristo. Nada que ver para el año 2023, ni 2024, ni para el 2030, ni nada que lo que está pasando ahora con Israel y Hamas, nada que está pasando con Ucrania y Rusia y Estados Unidos, nada que ver. Eso, todo lo que Jesús iba a decir, era para que ocurriera entre el año 60 y el año 70 después de Cristo, y es lo que vamos a ir probando y quitando de la mente esta situación, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez a Marcos 13:4, vemos donde ellos hacen este tipo de preguntas y tomando en cuenta Mateo también, que señala la otra pregunta, pero ya, pues como ya se los expliqué, ¿verdad? En este caso. Ok, en el versículo de 5 al 8 vamos a leer, dice lo siguiente. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Y dice el 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. 7, mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora la pregunta, ¿el fin de qué? ¿Del mundo? ¿Todo eso? No, de lo que Jesús venía diciendo en el versículo 2. Todas estas cosas no quedará piedra sobre piedra. Es lo que vine hablando. Jesús no haría, no cambia tema. Jesús está simplemente centrado en las cosas que iban a ocurrir. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Muy bien. Entonces, esto es importante porque aquí se señalan ciertas cosas que en la mentalidad moderna se tiene muy clarito de que todo esto tiene que ocurrir, pero ¿qué clase de señales son esas? Esto es como, ¿saben qué pasaría o cómo se los planteo yo? Esto es como una burla más bien. Es como que usted le digan, otra vez, volviendo al mismo punto, mire, a usted le van a arrasar su casa, todo por lo que usted trabajó, y su familia va a ser arrancada y separada de usted. Dios mío, dígame cuándo va a pasar eso y qué señales van a ver. Bueno, eh, tengan cuidado de que no sé, de que un día esté lloviendo. Eh, tengan cuidado de que no pase el bus por ahí, no sé, un medio de transporte. Es decir, lo que quiero decir con esto es,
¿Cómo pueden ser señales cosas que son tan obvias y naturales que pasan constantemente en la vida? Tengan cuidado de que cuando se vaya la luz, ¿qué clase de señales son esas? Que son muy obvias. Cuando habla de terremotos, cuando habla de alborotos, cuando habla de amenazas de nación contra nación, eso ha pasado desde que hay memoria, desde el Génesis ha pasado eso. Siempre ha habido eso, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre, siempre ha habido alborotos, siempre ha habido gente que quiere más que otros, siempre ha habido muchos falsos y todo eso que se levantan. Eso no pueden ser señales específicos para gente que está tan preocupada en querer saber. Por eso es que Jesús no está contestando sus preguntas, aunque en el versículo, ¿cómo se llama? 5 dice, Jesús Jesús respondiéndoles, no está diciéndoles que le está contestando las preguntas, sino que simplemente está continuando con lo que dijo en el versículo 2. Y es, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese es el tema. Jerusalén, el templo, las ciudades santas, eso, ese es el tema. Y en el versículo 5 Jesús no le presta atención a las preguntas, que ya vimos que eran tres preguntas en general, ¿verdad? Basadas en sus propias suposiciones. Los discípulos tenían sus propias suposiciones, sino que responde comentando sobre lo que él mismo les había dicho en el versículo 2. No atiende a curiosidades. Jesús no es sensacionalista, él es realista. Y por eso es que él va a hablar de una manera realista. Y dice Jesús, mirad que nadie os engañe. La primera situación es esa. La primera situación es esa, el engaño, porque todo el mundo se iba a aprovechar de una situación así. Si usted está pasando por una situación difícil, está perdiendo algo o va a perder algo, siempre va a tener gente que le va a engañar. Si usted, por ejemplo, si hay una persona que padece diabetes, usted siempre va a encontrar en las redes sociales la cura contra la diabetes. Y esta es la que los doctores quieren que usted no oiga. Y esta es la medicina que los doctores prohíben que se diga. Y dele clic aquí para que usted pueda ver gratis la forma en que se puede curar. Siempre van a haber estafadores y engañadores que se van a aprovechar de la situación indefensa o la situación de una persona que no tiene, que está pasando por una mala situación para sacar algún provecho, siempre. Y esto es lo que pasa hoy en día con las sectas y las religiones, las evangélicas y todas estas, ¿verdad? Que hablan de todas estas señales porque tienen un propósito y es simplemente tener a la gente asustada para poder manipularles. Y eso es así, eso pasa. Y por eso Jesús desde el principio les dice, mirad que nadie os engañe. Y esta situación, antes de seguir, quiero señalar esta palabra importante, porque dice, mirad, esta palabra mirad no es simplemente vean lo que va a pasar, no es simplemente alguien que llega curioso a saber qué va a pasar y la otra persona le dice, vea, es que esto es lo que va a pasar. No, la palabra mirar aquí viene de una palabra griega que significa prestar mucha atención. Es decir, la palabra es blepete en griego y se refiere a ver, pero ver con mucha atención, estar absortos, atentos a las palabras que se van a decir, completamente sumidos en eso. Eso es lo que quiere decir mirad, como en el original griego, tiene esa connotación, tiene pues esa fórmula, ¿verdad? De ver con mucha atención. Y ellos lo que tenían que prestar atención era que iban a venir engañadores y por eso ellos tenían que estar atentos a que no se engañara. Era de suma importancia para los discípulos que tuvieran esto con mucha atención, esta advertencia de Jesús contra el engaño. ¿Por qué? Porque los discípulos, y miren, y se los voy a decir una cosa, aquí se los voy a mostrar, es que esta palabra es tan importante que la podemos ver, por ejemplo, aquí en el versículo 5 la podemos ver en el versículo 9 también, donde dice, pero mirad por vosotros mismos. Otra vez la misma palabra en griego, mirad, pongan atención, ¿verdad? También la vemos en el versículo 23 que dice, mas vosotros mirad,
o lo he dicho antes, otra vez presten mucha atención, ¿verdad? Y en el versículo 33 del mismo capítulo dice, mirad, velad y orad. Esta palabra es de suma importancia, mirad, tanto que se repite a través del todo el capítulo como una advertencia de que pongan mucha atención a las cosas que ellos iban a pasar, pero principalmente a lo que iba a ser el engaño, ¿verdad? Es decir, que no se dejaran engañar. Esto tiene mucho que ver en cuanto, no solamente en el tiempo de ellos, sino en nosotros también. Debemos prestar atención a nuestro entorno, debemos estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, mayormente en las cosas espirituales, ¿verdad? No dormirse, no estar dormidos, no ponerle tanta atención a las distracciones, porque para eso son las distracciones, para poder sacarlo a ustedes de su línea, de sus proyectos, de sus situaciones. Y abundan las distracciones hoy día, abundan por todo lado, que tienen un único fin, y es eso, distraerlo del verdadero rumbo que usted tiene que llevar. Y Jesús ya lo advierte desde un principio y se lo advierte a estas personas porque ellos están muy preocupados. Y lo primero que les dice es, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Y pues es lo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, también. Vamos a ir terminando y vamos a ver entonces acá las cosas que hablan acerca de las advertencias de Jesús. Y Jesús advierte acerca de los falsos mesías, que hasta el día de hoy tenemos también todas estas personas que se creen más sabios que Dios, pero guerras, terremotos, hambrunas, no son señales que me puedan advertir a mí nada, porque siempre han existido. Ahora, lo que pasó entre el año 60 y el año 70, según Flavio Josefo, el historiador, sí tiene mucho sentido lo que está diciendo Jesús en eso. Y ahora, después vamos a ver por qué. Eh, Ocurrirían antes de la destrucción del templo. Estos eventos no son necesariamente indicativos del fin del mundo. Pongo necesariamente para no decir que no son, porque cuesta mucho sacar la mentalidad, e incluso de hermanos, de que estas cosas todavía pueden ser señales, ¿verdad? Cuesta mucho, por eso, por no ser tan grosero o concho, digo necesariamente como para decir que no, que son indicativos del fin del mundo, sino más bien principio de dolores que preceden a un evento significativo. Principio de dolores, es decir, que aún cuando Jesús está hablando de todas estas señales, no es que iba a venir el fin de inmediato para la destrucción de Jerusalén, no. Esto iba a ser progresivo, esto iba a ser poquito a poco. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos subsiguientes, ¿verdad? Eh, Poquito a poco. Por ejemplo, aquí en el versículo 6 donde dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Otra vez, cuando se es vulnerable en una situación desastrosa, la gente está abierta a oír esperanza, a tener esperanza, a aumentar la fe y muchos se van a aprovechar de esto. En el original, en los manuscritos más recientes al original, no dice la palabra Cristo. Hay versiones que simplemente dicen, eh, diciendo yo soy nada más. Eso es lo que se dice. Y las versiones, lo que pasa es que con el estudio del erudismo y todo esto, se sabe que se está hablando del Cristo, es decir, de gente, líderes que se van a llamar a autoproclamar Mesías, gente que iba a ser este tipo de gente. Entonces, muchas versiones, en este caso la 60 pues lo añade como un hecho ya de que así es, pero pues hay otros que lo omiten. Pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es decir, se puede concluir que es así, no hay equívoco de que muchos, dice, vendrán muchos en mi nombre. El nombre es algo que representa la capacidad y las cualidades de alguien. No es solamente, es decir, el nombre lo que hace es que identifica a alguien en sus capacidades. Si yo en este momento digo Roberto, ustedes tendrán gente que conozca que se llama así, pero ¿eso qué? ¿Verdad? Roberto. Ahora, si yo digo Roberto, el doctor, Roberto, el abogado, bueno, ya empieza a identificarse a la persona en su nombre con las cualidades que tiene. Eso es
cuando dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre, es decir, muchos van a venir actuando o diciendo o hablando o mostrando las cualidades que Jesús mostró, ¿verdad? Diciendo, y esto es importante porque dice diciendo, no mostrando. Lucas, en el libro de Lucas, perdón, en Hechos, capítulo 1, Lucas dice, hablando de Teófilo, las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Esto es importante, porque Jesús no solamente habló, sino que demostró todo lo que dijo. Lo demostró, era una persona que mostraba sus frutos. Pero estas personas dicen que van a venir muchos diciendo que son el Mesías, que son el Cristo, diciendo, no mostrándolo, porque no pueden, porque no son Dios, ¿verdad? Solamente por la astucia de las palabras, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El problema es que muchos se dejan llevar por las palabras y no por los hechos. No recuerdan, se les olvida. Y pues, obvio, pues iban a engañar a muchos en ese aspecto, ¿verdad? Eh, el 7 dice, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque no es necesario que suceda así, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y eso es lo que pasó en el año 60. eh, el pueblo de Israel era tan terco para con los romanos que ya empezaba a molestar a los romanos. Y entonces ellos empezaban a amenazar y a ver de qué forma obligaban a los judíos a someterlos más, pero entre más los sometían o entre más quisieran someterlos, más los judíos se rebelaban. Y pues este tipo de amenazas y este tipo de cosas eran lo que iba a suceder entre el año 60 y el año 70, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después, el otro viernes, si Dios lo permite. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes.